Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, bendecidos por el Señor para hacer bendición en sus hogares. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema que veníamos hablando en la clase anterior y es el sistema nervioso. Recuerda, hablábamos que el sistema nervioso es este sistema que se encarga de recibir, procesar y transmitir la información que recibimos del exterior, ¿cierto? Y convertirlo en impulsos eléctricos para dar respuesta hacia estos estímulos. Decíamos que los órganos sensoriales o los órganos de los sentidos, como los ojos, la nariz, el gusto, la lengua, los oídos, el tacto, la piel, recibían estímulos del exterior, ¿sí? Y luego estos órganos transmitían por medio de nervios hacia nuestro cerebro esa información, el cerebro la procesaba y producía una respuesta a través de los nervios o las neuronas, las células nerviosas, hacia nuestros músculos para producir una respuesta. ¿Listo? También hablábamos de las neuronas, que son las células nerviosas, ¿sí? Que producen todos estos tejidos nerviosos que se encuentran en nuestro cuerpo y que se encargan de comunicarse unas a otras por medio de la sinapsis, ¿sí? Para producir los impulsos eléctricos que dan respuesta hacia los estímulos que obtenemos del exterior. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la clasificación o en la división del sistema nervioso. Recuerdan de la clase anterior decíamos que el sistema nervioso se dividía en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estas son las dos partes en las que se divide nuestro sistema nervioso. En la imagen que vemos a la derecha podemos ver cómo se puede apreciar el sistema nervioso en nuestro cuerpo, cómo luce. Así se ve el sistema nervioso en nuestro cuerpo. ¿Listo? Fíjense que son un montón como de cablecitos, ¿verdad? Que se encuentran en nuestro cuerpo. Nosotros somos una máquina perfecta hecha por Dios. Listo, entonces hoy vamos a empezar hablando del sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? Este está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra en nuestra cabecita y la médula espinal se desprende desde nuestro cerebro hacia todo nuestro cuerpo. Es como una raíz que va hacia todo nuestro cuerpo. Listo, entonces, Anel, ves que nuestro cerebro es una planta y la médula espinal es la raíz. Este procesa la información que recibe el organismo y regula los actos dirigidos por el cerebro, ¿sí? Este recibe la información por nuestros órganos sensoriales y luego regula los actos que el cerebro envía hacia nuestros músculos para producir una respuesta hacia los estímulos. Estos estímulos que son los que podemos controlar, como el escribir, ¿sí? Nosotros podemos escribir gracias al sistema nervioso central, ¿sí? Y aquellos que no podemos controlar, como los latidos de nuestro corazón. Estos son automáticos, nosotros no podemos detener nuestro corazón. ¿Listo? Entonces veamos cómo luce o cómo se ve el sistema nervioso central y cómo se clasifica o cuáles son sus partes. ¿Ok? Entonces veíamos que el sistema nervioso central estaba compuesto por el encéfalo, que se encuentra en nuestra cabeza, y es el cerebro y el cerebelo. El cerebro que está aquí y el cerebelo que se encuentra acá finalizando la cabeza, en la parte de atrás. Luego de allí, del cerebro, se desprende una médula espinal, que les decía que es como una raíz. Y esta contiene 8 nervios cervicales, que se encuentran aquí en esta parte. Son 8 nervios cervicales. 12 nervios dorsales, que se encuentran en nuestro dorso, aquí en el pecho. ¿Listo? Y en la parte alta del estómago. Tenemos los 5 nervios lumbares, que se encuentran acá en nuestra espalda baja, ¿sí? Y en la parte esta acá de la barriga, y 5 nervios sacros. Estos ya se encuentran en la parte baja, ¿sí?
En esta también se encuentra una cauda equina, ¿sí? Que está aquí en nuestra columna, finalizando nuestra columna, y también tenemos un nervio coxígeo, ¿sí? Que se encuentra en el coxis. El coxis es ese huesito que parece como una colita y está al final de nuestra columna vertebral, ¿sí? Cuando nosotros, no sé si recuerdan, cuando caemos mal, caemos sentados y decimos, ay, me golpeé el huesito del ñango, como decimos vulgarmente. No es que me haya golpeado el huesito del ñango, sino, y por eso me duele. No, es que mi nervio coxígeo recibió un golpe y ese es el que se encarga de transmitir ese impulso o ese estímulo hacia mi cerebro y por eso me causa dolor. ¿Ok? Ese es el nervio coxígeo que se encuentra en el coxis. El coxis es el huesito que nos golpeamos. ¿Ok? Entonces dice por acá, como dato curioso, la médula espinal es el centro de los actos reflejos. Los actos reflejos son los que producimos como respuesta hacia los estímulos. Esos son actos reflejos. Como es el caso del reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano es ese que cuando nos golpean la rodillita, cuando vamos al médico, que el médico nos da con un martillito en la rodilla, ¿verdad? Nuestra rodillita tiene un huesito que se llama rótula. Cuando nos golpean en ese huesito, nuestra respuesta es dar una patadita. Esa patadita significa que nuestro sistema nervioso está funcionando correctamente, ¿sí? Específicamente el sistema nervioso central está funcionando correctamente. Si a nosotros no nos golpean allí y no producimos ninguna respuesta, eso quiere decir que algo está fallando con nuestro sistema nervioso, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando nos acercan una lucecita a los ojos, ¿verdad? Es para observar cuál es la respuesta en nuestra pupila, si la pupila se dilata o se mantiene igualita. El sistema nervioso se clasifica, como decíamos, en dos: el encéfalo, que se encuentra en la cabeza, y la médula espinal. En el encéfalo pues se encuentra el cerebro, el cerebelo, y también tenemos un bulbo raquídeo. El cerebro es el centro de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la inteligencia, ¿sí? Este coordina los movimientos voluntarios y los sentidos. El cerebro es lo principal en todo nuestro cuerpo. Allí están nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo lo que se nos ocurre, la creatividad, la imaginación se encuentra en nuestro cerebro, ¿sí? Y este también coordina los movimientos que podemos controlar y los que no podemos controlar. Él los coordina. Todo nuestro cuerpo está coordinado por el cerebro. ¿Ok? Este movimiento que yo hago con mi mano lo estoy haciendo gracias a mi cerebro. Si mi cerebro estuviese funcionando mal, yo no pudiera realizar este movimiento. ¿Ok? El cerebelo. Este se encarga de coordinar los movimientos que ordena el cerebro. El cerebro manda la información hacia el cerebelo y este coordina los movimientos. Y de mantener el equilibrio del cuerpo, ¿sí? Nosotros nos mantenemos en pie gracias al cerebelo. Además, coordina los movimientos finos como escribir. ¿Listo? El escribir lo coordina nuestro cerebelo. Y también en el encéfalo tenemos el bulbo raquídeo. Este permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Recuerden que la médula espinal se desprende de allí, del cerebro hacia todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Este controla las funciones nerviosas que no podemos controlar, como los latidos del corazón. ¿Se acuerdan que lo decíamos ahorita? Y también la frecuencia respiratoria, el vómito o el estornudo. El vómito, cuando viene, nosotros no podemos controlar. De pronto nos tapamos la boca, pero eso ya viene involuntariamente. Y el estornudo también es una respuesta hacia la suciedad que tenemos en nuestra nariz. Cuando nuestra nariz está muy sucia o tiene polvillo, nuestra respuesta automática es estornudar.
¿Listo? Y esto es controlado por el bulbo raquídeo, esos impulsos que no podemos controlar, el estornudo, el vómito, la respiración y los latidos del corazón son impulsos que nosotros no podemos controlar. Y por otra parte, nuestro sistema nervioso central tiene a la médula espinal. Esta médula espinal es un largo cordón de nervios, un largo cordón nervioso que comunica el encéfalo con los órganos del cuerpo, transportando impulsos nerviosos entre ellos, ¿sí? Toda esta médula espinal se encuentra por todos los órganos que nosotros tenemos, el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, todo nuestro cuerpo, nuestros riñones y también los órganos de los sentidos están conectados por medio de un cordón nervioso que es la médula espinal. ¿Sí? Esta médula espinal transporta la información que emite el cerebro y produce los movimientos de cada órgano. ¿Sí? Nuestro estómago procesa los alimentos gracias a la respuesta que envía el cerebro. ¿Sí? Nosotros desechamos lo que no nos sirve por medio de la orina o el excremento gracias a nuestro cerebro. Si algo está funcionando mal en nuestro cerebro, entonces nosotros no podemos desarrollar estas funciones vitales en nuestro cuerpo, ¿vale? La médula espinal está protegida por la columna vertebral, que es ese hueso largo que contiene varias vértebras y que se encuentra en nuestra espalda, que va desde el cerebro hacia el coxis, hacia la parte baja de nuestra espalda. Esa es la columna vertebral y ella protege a esta médula espinal. ¿Listo? Ok. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico, SNP, por sus siglas. El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios. Los nervios son prolongaciones de las células nerviosas, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios, simplemente. Y este conjunto de nervios, que son tejidos, los conforman las células nerviosas, que son las neuronas. ¿Listo? Estas salen del encéfalo, ¿sí? Desde la cabeza o de la médula espinal y se ramifican por todo el cuerpo, como raíces, ¿sí? Como raíces. Se ramifican por todo el cuerpo, recibiendo o llevando mensajes a todos los órganos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que cuando un órgano de los sentidos recibía un estímulo, había un cordoncito, un nervio que transportaba esa información hacia el cerebro? Bueno, este es el sistema nervioso periférico. No solo el sistema nervioso periférico se encarga de producir los estímulos por medio de impulsos eléctricos, sino que también los transporta desde el órgano hacia el cerebro. ¿Ok? Hay dos tipos de nervios. Están los nervios sensitivos, como les decía, los que reciben la información, y los motores, que son los que producen el movimiento o el impulso que emite el cerebro. Entonces, veamos la definición de cada uno. Los nervios sensitivos, estos llevan información desde el órgano de los sentidos hasta el sistema nervioso central, o sea, la médula espinal y el encéfalo. Y los nervios motores son los que transmiten las órdenes desde el sistema nervioso central, o sea, desde el encéfalo y desde la médula espinal hasta los órganos del cuerpo. Fíjense que es como un proceso. ¿Listo? Entonces veamos cómo funcionan estos nervios sensitivos y motores. La vía sensitiva está el receptor que se encuentra en el órgano del sentido, ya sea la nariz, el ojo, etc. Luego la pasa hacia una neurona. Esta neurona comunica hacia las demás neuronas por medio de la sinapsis, ¿verdad? Recuerden que las neuronas no se conectan, sino que hay un espacio muy pequeñito entre ellas dos, y en ese espacio ocurre una sinapsis, que es un impulso eléctrico que comunica de una neurona a otra. ¿Ok? Luego, desde
esa neurona sensitiva, ese nervio sensitivo pasa al nervio motor, después de que pasa por el cerebro, ¿sí? Después de que pasa por el cerebro, entonces va hacia los nervios motores, que también son neuronas, ¿sí? Luego estas neuronas transmiten hacia otras neuronas por medio de sinapsis, y estas neuronas están conectadas a los músculos. Estos nervios motores están conectados a los músculos y son los que producen el movimiento. Por ejemplo, cuando yo me quemo, ¿qué hago? ¡Au! Ese movimiento que hice, lo hice gracias a los nervios motores, ¿sí? Ok, entonces lo mismo también cuando me entra una suciedad en el ojo, que hago esto, que cierro el ojo y empiezo a rascarme. Todos esos movimientos son coordinados por nuestro sistema nervioso central y emitidos por medio del sistema nervioso periférico, ¿vale? Entonces fíjense cómo todo va conectando. Ok, entonces, listo, ya terminando de ver este tema del sistema nervioso, ya por hoy dejamos por finalizado el tema del sistema nervioso. Entonces veamos cuál es la actividad a desarrollar esta semana. En primer lugar, vamos a completar este trabajo en clase, que es conectar todo este circuito por medio de las palabras que hacen falta, ¿verdad? Ustedes van a completar, de acuerdo a la definición que está aquí, ese mapa conceptual que vemos, ¿sí? Luego vamos a leer este párrafo que está aquí, que habla acerca del reflejo rotuliano. Sí, me cuesta mucho decir rotuliano. El reflejo rotuliano, que ya lo veíamos, que es ese impulso que tenemos luego de que nos golpean nuestra rodilla. Pues vamos a leer esto, ¿sí? Vamos a leer este párrafo, y gracias a este párrafo entonces vamos a contestar esto que está aquí. Vamos a encontrar las palabras que hacen falta en la sopa de letras y que están dentro de las líneas que hacen falta, ¿sí? Cada frase tiene una palabra que hace falta y esa palabra está dentro de la sopa de letras, ¿vale? Entonces ustedes van a leer la definición y van a buscar cuál es la palabra que hace falta allí, ¿ok? Y luego tenemos otra lectura, la lectura crítica. Ustedes van a leer de forma crítica este párrafo que está aquí. Vamos a ensayar también nuestra comprensión lectora. Cuando terminemos de leer aquí, esto habla de la enfermedad del Parkinson, una enfermedad del sistema nervioso, específicamente del sistema nervioso central, ¿sí? Que produce unos impulsos que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Unos impulsos que es como un tiemblo, ¿sí? De nuestro cuerpo. Eso se llama Parkinson, es mal de Parkinson, una enfermedad, y que le da a las personas ya mayores, pero no quiere decir que nosotros las personas jóvenes no podamos sufrir de ella. Si nosotros no cuidamos bien nuestro sistema nervioso, nos puede ocurrir. Entonces vamos a leer ese párrafo y vamos a contestar las preguntas que están allí. ¿Listo? Estas imágenes yo las voy a enviar por medio de WhatsApp. Los que tengan la oportunidad de imprimirla, que tengan una impresora cerca, ya sea en la casa o de un vecino, entonces lo hacen, y los que no, pues lo trabajan en el cuaderno. Recuerden que primero está el cuidar nuestra salud, ¿vale? Bueno, niños, entonces eso ha sido todo por nuestra clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado y que sobre todo hayan aprendido y hayan asimilado muy bien el tema de hoy, ¿vale? Un abrazo, nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.